Hola, bienvenidos todos. Yo soy la doctora Luz Marina Rangel y quiero en primer lugar agradecer a los coordinadores de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina, Dr. Jacinto Convic, de la Universidad de los Andes, por la invitación que me hacen en esta ocasión para hablarles de un tema que es de fundamental conocimiento para el médico rural, como es el abordaje de las crisis epilépticas. En primer momento, quiero manifestarles que no tengo ningún conflicto de interés para facilitar esta presentación. Y por otro lado, decirles que está plenamente justificado que conversemos hoy de este tema, puesto que la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a por lo menos 50 millones de personas en el mundo, con una incidencia de 2.4 millones de casos nuevos diagnosticados cada año, y que aproximadamente el 80% de las personas con epilepsia pues lamentablemente viven en países de ingresos bajos y medios. Y por otra parte, pues la mortalidad prematura en los pacientes con epilepsia llega a ser hasta de 3 veces mayor que el resto de la población. El objetivo de esta presentación realmente es capacitar al médico de atención primaria para diagnosticar y tratar una crisis epiléptica en el medio rural. No pretendo en este momento que ustedes se hagan especialistas en epilepsia, pero que sí tengan los elementos suficientes para atender de manera eficaz al paciente con epilepsia que se les presenta en el medio rural. Y es que cuando ustedes llegan al ambulatorio que está ubicado en un pueblo, en un caserío, en las afueras de una ciudad, en una barriada, ustedes son como los 3 jóvenes de la figura. Ustedes son los superhéroes, se convierten en los superhéroes de esa comunidad. Hay una suerte de sentir de la comunidad de que están protegidos de alguna manera cuando tienen su médico en el ambulatorio. Y ellos no les están preguntando cuánto tiempo de experiencia tienen, ni nada por el estilo, pero ellos confían en que ustedes que están allí van a poder resolver las emergencias que se pudieran presentar en un momento determinado. Y entonces vamos a comenzar con lo que yo diría son las primeras recomendaciones para atender adecuadamente a un paciente que llega a la emergencia con una crisis epiléptica. Y es que al recibir su guardia, acostúmbrense desde ya a pasar una revista médica. El médico que entrega la guardia y el médico que recibe la guardia. Y chequee, usted que recibe, que estará a cargo de los pacientes, que estará a cargo de todo cuanto ocurra en el ambulatorio en las próximas 24 horas, chequee cómo ha evolucionado cada uno de los pacientes que están allí, si tiene una pequeña salita de observación, y haga una nota en la historia o en lo que funja como historia de cada paciente. Verifique además los análisis de laboratorio de cada paciente y cuando sea necesario solicite los controles pertinentes. Una vez que haga esa revista de lo que es los pacientes que tiene hospitalizados allí, entonces vaya en compañía del coordinador de enfermería y haga el mismo trabajo, pero esta vez haga una revista, haga un inventario de los medicamentos que tiene disponibles y la accesibilidad de los mismos. Entonces no es lo mismo que usted, por ejemplo, tenga disponible 2 ampollas de diazepam en el ambulatorio, a que estas 2 ampollas sean accesibles en el momento en que usted las necesite con urgencia. Porque ¿qué pudiera ocurrir? Que en ese momento resulta que las 2 ampollas de diazepam están colocadas en una gaveta que esta a su vez está bajo llave y que la llave la tiene la coordinadora de enfermería que vive a 5 cuadras del ambulatorio. De manera que entonces está disponible pero no está accesible. También revise si cuenta o no con tomas de oxígeno. Y
si tiene oxígeno, si tiene las tomas de oxígeno, si están perfectamente funcionales, ahora revise si cuenta también con mascarillas. Como usted está en un medio rural, es muy probable que, en la mayoría de los centros de nuestros medios rurales, pues no contamos con los servicios de laboratorio. Entonces, usted puede ayudarse, ¿verdad?, de contar con un glucómetro y, muy importante en estos tiempos COVID, que cuente también con un saturómetro, que le va a permitir pues resolver de alguna manera en el momento de una emergencia. Ya que le ha pasado la revista médica a los pacientes que tiene allí, que ha pasado la revista con enfermería a los medicamentos con que cuenta, ahora vaya con el chofer de la ambulancia, si tiene ambulancia por supuesto, y explore cómo está el estado de los cauchos, qué nivel de gasolina tiene, el funcionamiento de la ambulancia en general, si cuenta con una bombona de oxígeno o no, y si tiene camilla para traslado. Y también pregunte cuál es su hospital de referencia más cercano, cuánto tiempo tardaría en llegar un paciente que usted traslade, con qué especialidades cuenta o no allí en ese hospital de referencia y qué estudios complementarios podría realizar en ese lugar. Ahora bien, imagínense que son ustedes quienes llegan al centro de salud, bien como pacientes o bien porque llevan a un familiar o a un vecino con una emergencia. No querrán ustedes conseguirse al superhéroe que vieron en la imagen, unas láminas atrás, con las manos en la cabeza y con esta cara de angustia porque no sabe cómo va a resolver la emergencia. Entonces viene la segunda recomendación y esta es: mantenga la calma, sea amable en todo momento, tanto con el paciente como con los familiares que lo acompañan, demuestre seguridad, contenga al grupo familiar y al personal de salud. En el momento en que llega un paciente convulsionando, entonces todos saltan, todos se aglomeran sobre el paciente, las cosas se caen, no aparecen los medicamentos, etc. Entonces contenga a todo el grupo, quédese a solas con su enfermera para que le ayude y el resto de familiares manténgalos a la distancia prudente. Asigne tareas a cada quien. Asigne tareas al portero, asigne tareas al chofer de la ambulancia, al grupo de enfermería, etc. Actúe diligentemente. Ahora bien, ya usted tiene el paciente que llega con la crisis epiléptica. La primera pregunta que tiene que hacerse es: si este paciente presentó una crisis en casa y al llegar al ambulatorio ya no tiene crisis, o si este paciente presentó la crisis en casa y al llegar al ambulatorio aún continúa con la crisis. En ambos casos es importante definir si se trata de una primera crisis epiléptica o es un paciente que tiene el antecedente de epilepsia. Pero imaginemos ahora que es un paciente que presentó una crisis en casa y al llegar al ambulatorio ya no tiene crisis. ¿Qué es lo que uno habitualmente observa en las emergencias cuando lo llaman porque un paciente ha llegado con una crisis? Que ya cuando uno recibe la llamada, el paciente ya recibió diazepam y ya le han montado una infusión con fenitorina. Entonces, si el paciente presentó una crisis en casa y al llegar al ambulatorio ya no hay crisis, por favor no administre benzodiazepinas ni fenitorina. ¿Qué sí debe hacer? Cateterizar una vía venosa y tener los medicamentos disponibles y accesibles en caso de que usted los vaya a requerir con urgencia. Ahora examine, y repito, mantenga la calma y examine al paciente. Verifique su nivel de conciencia, preguntándole el nombre, qué edad tiene, en qué lugar se encuentra en ese momento, la fecha, si identifica a los familiares que tiene al frente.
Eso le permite a usted ver si es un paciente que está orientado en lo que es el tiempo, el lugar y persona. Por otro lado, evalúe si hay la evidencia de algún déficit neurológico, si tiene alguna focalización neurológica al examen físico y revise cómo está el estado de hidratación a través de la evaluación de las mucosas, de los pliegues de la piel, haga una glicemia capilar y cómo está la saturación de oxígeno. Este es el motivo por el que le dije, entre sus herramientas, entre sus instrumentos para evaluar al paciente, hoy día y sobre todo si está usted en un medio rural, se hace fundamental que cuente con un glucómetro y con un saturómetro. Y bueno, el estado de hidratación, por supuesto, del paciente, porque esto le va a permitir orientar si se trata de una única crisis entre los factores etiológicos que están, por ejemplo, en las hiponatremias, en la deshidratación, o si se trata de una hipoglicemia. Luego, veamos el caso de que se trata de una primera crisis. Entonces, si se trata de una primera crisis, interrogue, por supuesto, la edad del paciente, porque dependiendo de la edad del paciente podremos tener una orientación hacia cuál puede ser la probable causa de esta crisis. Interrogue y obtenga del cuidador, del familiar, de cualquiera que haya sido testigo de la crisis, cuál fue la semiología que presentó. Si el paciente está consciente, despierto, puede preguntarle qué sintió, qué le avisó que venía la crisis, si estuvo o no consciente durante la crisis, etc. Identifique qué tipo de crisis, porque no es lo mismo tratar una crisis de inicio focal que una crisis de inicio generalizado o, como hemos visto en otras ocasiones, una crisis de inicio desconocido. Interrogue los antecedentes que puedan constituir un factor de riesgo para recidiva de crisis. Y estos incluyen factores perinatales, traumatismos craneoencefálicos recientes o no tan recientes, porque recuerden que podríamos tener el caso de pacientes de tercera edad que han tenido un traumatismo craneal 3 meses, 4 meses atrás y que de pronto comienza con un déficit neurológico que se puede pensar que se trata de una enfermedad vascular cerebral cuando en realidad de lo que se trata es de un hematoma subdural crónico. Entonces son elementos que es importante tener presente. Interrogue además si hay algún antecedente de orden cardiovascular, si hay familiares con epilepsia, malformaciones arteriovenosas, etc. Y por supuesto, mantenga al paciente bajo observación durante aproximadamente 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones con las que usted cuente en su medio rural. Y luego, refiera al paciente para evaluación cuando sea necesario. Ahora imagínense que se trata de un paciente con el antecedente de epilepsia. Entonces, nuevamente y siempre, interrogue la semiología de las crisis. Pregunte si siempre las crisis son iguales o si esta crisis que motiva el ingreso a la emergencia es una crisis diferente a las demás. Pregunte cuándo ocurrió la última crisis previa a la que motiva ahorita su ingreso a la emergencia. ¿Con qué frecuencia se presentan las crisis en este paciente? ¿Qué tratamiento está tomando? Y si está cumpliendo o no regularmente el tratamiento médico. Porque puede suceder que el paciente tenga 2, 3 días sin tomar el medicamento o que ha suprimido la dosis de la última dosis o 2 últimas dosis del medicamento por olvido, y ese puede ser uno de los factores desencadenantes de las crisis que está presentando ahora. Pregunte también si se trata de un paciente que está realizándose cambios de fármacos antiepilépticos, porque en esos casos, en esos días en que se están haciendo algunos cambios de medicamentos o que se están modificando algunas dosis, pudiera ocurrir también que el paciente presente crisis. Interrogue si ha tenido fiebre, vómito, evacuaciones de consistencia diarreica, si el paciente ha trasnochado
en los últimos días, si ha tomado bebidas alcohólicas y en el caso de que sea mujer, si está menstruando. Estos que acabo de mencionar últimamente son todos factores precipitantes de crisis en pacientes con epilepsia. Entonces interrogar estos elementos de los que tenemos allí en ese cuadro es importante porque determinarlos significa que si se corrige, entonces el paciente va a evolucionar de mejor manera. Y no estamos frente a un paciente en el que haya que hacer cambios de medicamentos, aumentar dosis, etcétera, sino que simplemente es corregir el factor que ahora está actuando como precipitante de la crisis. Ahora bien, vámonos a la otra situación, que es el paciente que inició la crisis en casa, pero que al momento de llegar al ambulatorio aún está convulsionando. En este caso, por supuesto, en la medida que sea posible, lo ideal es cateterizar una vía venosa. Y cuando digo en la medida que sea posible, porque a veces se trata de crisis hipermotoras en las que esto es complejo hacerlo. Permeabilizar la vía aérea, repito incansablemente, dependiendo del paciente, dependiendo del tipo de crisis que presente, siempre y cuando sea posible utilizar una cánula de Mayo para permeabilizar las vías, retirar las prótesis dentales. Si no es posible, no insista. Si la contractura de la mandíbula es tal que no es posible, no insista porque podemos terminar ocasionándoles mayores daños que beneficios. Mida los signos vitales, el estado de hidratación del paciente, haga una glicemia capilar y mida la saturación de oxígeno. Afloje las prendas de vestir y proteja las extremidades, la cabeza del paciente de objetos cercanos con los cuales se pudiera lesionar por golpes. Colóquelo en decúbito lateral, despeje el área, trabaje con el personal mínimo necesario para hacer lo que debe y acompañe al paciente hasta que cese la crisis. Vigile al paciente, delegue las responsabilidades y quédese usted allí para proteger al paciente. Y entonces surgen dos nuevas preguntas. Y estas son: ¿estoy frente a un paciente que tiene crisis en acúmulos o estoy frente a un paciente en un epiléptico? Las crisis en acúmulos son definidas como aquellas en donde se presentan 3 o más crisis en 24 horas, 2 o más crisis en 6 horas y 2 o más días consecutivos con crisis, con recuperación entre ellas, sin prolongarse en el tiempo como para considerarlas un estado epiléptico. Y el estado epiléptico vamos a utilizar dos conceptos que son importantes: el temporal, relacionado con el tiempo, y el farmacológico. Y es que el estado epiléptico es una emergencia neurológica y médica. La ILAE, que es la Liga Americana contra la Epilepsia, define al estado epiléptico como una condición que va a ser resultante del fallo, 1, en los mecanismos responsables de la autolimitación de las convulsiones, y 2, en los mecanismos que conducen a el inicio de convulsiones prolongadas atípicamente. En la práctica, para fines de los que ustedes necesitan, podemos definir al estado epiléptico si las crisis persisten por más de 5 minutos. ¿Y por qué por más de 5 minutos? Porque a partir de allí, entonces, los mecanismos que son responsables de la autolimitación de las crisis flejan y el paciente tiene mayor posibilidad de extender la crisis más allá del tiempo prudente y pasar a un estatus epiléptico refractario. Además, porque en estos primeros minutos es cuando el uso de las benzodiazepinas es efectivo, tiene efectividad. Y luego está el concepto farmacológico,
que habla de aquellas crisis que persisten por más de 60 a 90 minutos después de iniciada la terapia o tras el tratamiento adecuado con benzodiazepinas más una dosis adecuada de fármacos de segunda línea. Y fíjese que siempre se menciona la palabra adecuado, porque es el uso en dosis suficientes y administradas en el tiempo pertinente para que en efecto hagan lo que se desea del tratamiento. Veamos quiénes son los medicamentos con los que contamos como fármacos de primera línea, y son evidentemente las benzodiazepinas. Tenemos el lorazepam, diazepam y el midazolam. El lorazepam es un medicamento con el que no contamos en Venezuela, de manera que nos quedamos con el diazepam y con el midazolam. La dosis de diazepam para la vía endovenosa es 10 miligramos. Utilice en pacientes adultos 10 miligramos. No administre media ampolla, que serían los 5 miligramos o menos de esa cantidad, porque no va a obtener la efectividad que usted espera. Si administrada la primera dosis no conseguimos la respuesta esperada con la yugulación de la crisis, entonces, pasados los 5 minutos, usted puede repetir esa dosis. Otra de las vías de administración del diazepam es la vía rectal. No disponemos nosotros del medicamento, uno de los nombres comerciales es el Estesolip, pero algunos pacientes los pueden tener, sobre todo cuando se trata de pacientes que ya hacen crisis con frecuencia, pero no es el caso del que estamos hablando ahora. Ahora bien, si ustedes pudieran tener la posibilidad de tener entre su arsenal médico, además de que tienen el glucómetro, el saturómetro, el estetoscopio, el martillo de reflejo, etc., tienen la posibilidad de contar con el Estesolip, créanme que los va a salvar y va a salvar al paciente en una situación de urgencia. Allí están las dosis que se requieren, ¿verdad? La presentación de los tubos de diazepam para vía rectal vienen de 5 y de 10 miligramos también. Y igual que ocurre con la vía endovenosa, puede, si la crisis no cede una vez administrada la primera dosis, puede repetir la dosis a los 10 o 15 minutos. Esto para información, para que ustedes sepan que además de la vía endovenosa, pues también tenemos, se pudiera utilizar la vía rectal, sobre todo en aquellos casos que, como mencionamos, si estamos frente a unas crisis que son hipermotoras y que no es posible acceder a una vía venosa, o que sencillamente pues hay pacientes en los que no es tan fácil acceder, aun cuando estén dispuestos a ello. Esta figura les muestra cómo viene presentado el diazepam para administración vía rectal. Observen en la figura cómo se debe colocar al paciente en decúbito lateral, con una de las piernas permanece extendida y la otra es flexionada. Se separan los glúteos, se introduce la jeringa, que está previamente lubricada, por supuesto. Se introduce la jeringa, se administra el medicamento y una vez que usted retira la jeringa debe mantener los glúteos juntos para evitar que el medicamento se salga. Bien, ahora tenemos al midazolam, que es una benzodiazepina que se puede administrar por vía endovenosa, intramuscular y vía nasal. En el país no contamos con la presentación para la vía nasal, sin embargo es la misma recomendación que hice con el diazepam para administración vía rectal. Si
fuera posible que alguno de ustedes obtenga al menos una caja y que la pueda tener para resolver una urgencia. Hay un elemento en el que quiero insistir grandemente, y es que se han venido dando cuenta hasta ahora, ¿verdad?, de que el éxito de la atención de un paciente con una crisis epiléptica, al igual que con otras emergencias, está en cómo cada uno de nosotros se prepara para recibir la emergencia, y que va más allá de los conocimientos teóricos que tenga, sino que es de chequear en el ambiente, en el centro asistencial donde usted se encuentra, con qué cuenta y en qué estado están tanto los medicamentos como los equipos. Cuando usted haga al inicio de la guardia la revista, el inventario de los medicamentos que tiene, chequee la presentación de los medicamentos. En el caso de la fenitoína, del diazepam, del midazolam, ¿cuántos miligramos por ml tiene? Para que luego no cometa el error de hacer las órdenes médicas diciendo administre 4 ampollas o administre 6 ampollas, sino que siempre se refiera a los miligramos, y ya más adelante vamos a hacer un ejercicio y verán el porqué de este comentario. Están las dosis que se requiere para cada una de las vías allí en pantalla. Esta tabla les muestra pues los medicamentos con su vía de administración y las dosis. Es una tabla de recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología del año 2019, y que les sugiero tenerlas a mano cuando están en su trabajo. Se vale perfectamente que ustedes tengan estos datos a manera de ficha en su teléfono, en una libretica, que esté a mano, incluso que la pueda imprimir y tenerla en un lugar de la emergencia donde sea fácilmente visible. Y la otra cosa es, si usted puede ahora utilizar las benzodiazepinas, también es importante que, además de conocer los beneficios, conozca los probables efectos adversos, tanto de tipo cardiorrespiratorio como de depresión del sistema nervioso que puede provocar, y tener las precauciones pertinentes cuando las utiliza. En el tratamiento de segunda línea, ¿verdad?, una vez que ha fallado la administración de las 2 dosis de benzodiazepinas y no hay un cese de la crisis, entonces pasamos a la segunda línea. En esa segunda línea nosotros lo que tenemos, con lo que contamos en nuestros centros rurales, es con la fenitoína. Y vamos a tener que las dosis de carga son de 15 a 20 miligramos por kilo para la administración vía endovenosa, con una velocidad de infusión que no debe superar los 50 miligramos por minuto. Y en aquellos casos en que se requiera pues el mantenimiento, la dosis va a ser de 5 a 7 miligramos por kilo día, ¿ok? Para administración por vía intravenosa, y que se va a repartir en 3 o 4 administraciones. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando se administra fenitoína? 1. Que la presentación de las ampollas vienen de 100 miligramos y de 250 miligramos. Repito, insisto, es importante chequear qué presentación tienen ustedes en su ambulatorio. Vienen las de 100 miligramos en 2 ml y 250 miligramos en 5 ml. La fenitoína no debe administrarse por vía intramuscular ni subcutánea, porque puede provocar una necrosis tisular. La velocidad de infusión es máximo 50 miligramos por minuto en adultos. En niños y en pacientes de la tercera edad, la velocidad es de 25 miligramos por minuto, y en los neonatos de 1 a 3 miligramos por kilogramo minuto. Debe ser diluida en solución de cloruro de sodio
con una concentración que no exceda los 10 miligramos por ml y se debe administrar antes y después del medicamento una infusión de solución de cloruro de sodio para evitar la irritación venosa debida a la alcalinidad del medicamento. Vamos a hacer un ejercicio práctico y surge una nueva recomendación, y es: no delegue su responsabilidad de hacer la indicación adecuada del medicamento con todos los elementos que implicarían un beneficio para el paciente. No dé lugar a omisión de datos que pueden conllevar a fallas terapéuticas o, en el peor de los casos, a efectos adversos del medicamento por uso inadecuado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tomar en cuenta? Pues la dosis del medicamento. Si tenemos un paciente de 70 kilos y vamos a administrar 15 miligramos, eso nos va a dar como resultado 1050 miligramos. Lo podemos dejar en los 1000 miligramos, ¿verdad? Y estamos aún en el rango terapéutico. Entonces usted dice, como está la indicación abajo, Epamin, que es el nombre comercial con el que se conoce en nuestro país, administrar 1000 miligramos. Y fíjense que dentro del paréntesis dice 10 ampollas de 100 miligramos en 2 ml, porque si usted multiplica 10 por 10 son 10 por 100, son los 1000 miligramos, o 4 ampollas de 250 miligramos en 5 ml. Esas 4 ampollas de 250 harán igualmente los 1000 miligramos. No queda lugar a dudas de lo que usted está indicando. Luego está la dilución. Quedamos en que la dilución ideal es de 10 miligramos por ml y no los 1000 miligramos como uno suele conseguirlo en un frasco de solución de cloruro de sodio 0,9% completa. Entonces, los 1000 miligramos entre 10 nos darían 100 cc. Entonces, diluidos en 100 cc de solución de cloruro de sodio al 9%. ¿Cuál es la vía de administración? Vía endovenosa. Entonces ahí dice pasar vía endovenosa. ¿Cómo se va a pasar? Entonces está la velocidad de infusión. Va a pasar vía endovenosa a razón de 50 miligramos por minuto, que cuando nosotros sacamos el tiempo en que pasarían esos 100 cc a una dosis de 50 miligramos por minuto, ¿verdad? Nos van a dar 20 minutos, entre 20 y 25 minutos, porque recuerde que además de los 10 cc están los 20 cc de las 10 ampollas, en el caso que administremos ampollas de 100 miligramos, o los 20 cc en el caso de que administremos 4 ampollas de 250 miligramos en 5 ml. Luego está el tiempo, ya lo dijimos, 20 minutos, y el cuidado de la vena. ¿Cómo hacemos el cuidado de la vena? Cuando decimos administrar antes y después de la infusión 10 a 30 ml de solución de cloruro de sodio a través del mismo catéter. Entonces fíjense que esta indicación no da pie a equivocaciones, está completa. Este cuadro, que también está disponible en las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología, nos muestra pues fármacos, los fármacos de segunda línea. Yo les subrayo allí en rojo el caso de la fenitoína, de la que acabamos de hablar, y están otros medicamentos. No disponemos del ácido valproico intravenoso, por ejemplo, ni del levetiracetam intravenoso, ni de la lacosamida. En algunos casos hay personas que sí traen la lacosamida para vía oral desde Colombia. Tenemos la carbamazepina y el topiramato por vía oral, pero como ustedes ven, el nivel de evidencia está en el cuarto nivel, un nivel de evidencia 4. Pero le subrayo el levetiracetam allí
la presentación oral, porque sí contamos con el levetiracetam en tabletas de 500 y de 1000 miligramos. De manera que, sobre todo en los casos de las crisis o de los estatus epilépticos focales, sí son de utilidad y suplen a la administración de fenitoína por vía endovenosa. Ahora vamos a la otra parte, que es el paciente que presenta la crisis en casa y que al llegar al ambulatorio pues aún no ha cesado. Pero que este no es un paciente con una primera crisis, sino que es el paciente con antecedente de epilepsia. Entonces vamos a interrogar, luego de haber hecho el uso, por supuesto, de las dosis de medicamentos de primera y segunda línea, y que se ha yugulado la crisis. Entonces interrogue sobre la semiología de la crisis, si siempre son iguales o esta crisis que motiva el ingreso a la emergencia es diferente a las demás. ¿Cuándo había ocurrido la crisis, la última crisis previo a esta que estamos viendo ahora, y con qué frecuencia se presentan las crisis? ¿Qué tratamiento está tomando el paciente? Si lo está cumpliendo regularmente o si el paciente en este momento se encuentra, su médico lo tiene en un cambio bien de dosis o de medicamento, o está introduciendo algún medicamento nuevo. Ha tenido fiebre, vómito, evacuaciones de consistencia diarreica, es decir, los mismos factores que mencionamos anteriormente como factores precipitantes. Finalmente, hacer las recomendaciones de cuándo referir a un paciente. Entonces, es prudente referir siempre cuando se trate de una primera crisis, en el caso de embarazadas, cuando haya un déficit o focalización neurológica, cuando el paciente refiera o los familiares refieran el que haya ocurrido un traumatismo cráneoencefálico reciente, cuando las crisis presenten una semiología distinta a la habitual, cuando sean más frecuentes o de mayor duración, cuando persista a pesar del tratamiento la alteración del nivel de conciencia, que el paciente no se recupere entre una y otra crisis, y por supuesto pues cuando no hay respuesta al tratamiento de primera y segunda línea. Otra recomendación que creo pertinente en este momento es que yo sé que durante esta conversación se han utilizado algunos términos que, si ustedes por primera vez tienen un acercamiento al tema, es probable que no los comprendan, pero yo quiero que ustedes sepan que en ACUEN se facilitó hace unos pocos meses un curso de epilepsia dedicado a estudiantes de medicina en unos términos que están bien comprensibles para el nivel, y que se habló desde los conceptos actuales, desde la última clasificación tanto de las crisis como de las epilepsias. Hablamos de la semiología de las crisis dependiendo del lóbulo donde estaba el foco que las origina. Hablamos de tratamiento, hablamos de la diferenciación entre las crisis epilépticas y las crisis paroxísticas no epilépticas. De manera que, bueno, la sugerencia es que pudieran ponerse de acuerdo con los miembros de ACUEN, bien para facilitar nuevamente el taller, o para que ustedes tengan acceso a la visualización de estos videos, que les aseguro será de gran utilidad. Bueno, espero que estas recomendaciones que hemos dado hoy puedan contribuir de manera positiva, que les dé un poco más de seguridad a la hora de atender a un paciente con crisis epiléptica en su medio rural, que de seguro es una situación a la que se verán enfrentados, y que puedan ser exitosos
en el manejo de sus pacientes. Muchísimas gracias por la atención y bueno, siempre a la orden para cualquier otro tema que quieran discutir.